Arapovic Doco, nuestro colaborador experto en temas vinculados a la investigación del mercado, sobre todo la investigación del mercado político, de las encuestas de opinión, con una larga experiencia y conocimiento respecto del tema, y que además es una especie de academia pues instructiva para nuestra teleaudiencia y para los conductores que aprendemos con él a leer adecuadamente las encuestas y no dejarnos ganar por los titulares. Perú 21 tituló su noticia con "ya fue", ¿no? Ya fue por Vicente Ceballos con B de burro. Silencio en la sala, porque el 56% de los encuestados decían pues que debía irse ya, y con él, si se va el primer ministro, tiene que irse el gabinete. Juan, ilústranos de nuevo, ¿qué nos vas a contar sobre esta encuesta? Muy bien, buenos días. Hola, Elmer. Pedro. Hola, Juan. Es un gusto nuevamente estar por acá. Y bueno, para comentar esta vez el asunto de la última encuesta de Datum, que ha sido del 29 de febrero, o sea, ahorita nomás, y terminó el 3 de marzo. Ahorita, fresco. Antes de la llegada del coronavirus, no más. Así es. Ok. Los datos técnicos, simplemente para información, son los que ya sabemos que tienen que estar siempre, cada vez que se publica una encuesta de opinión pública. Son básicamente los siguientes, ¿no? La muestra es 1210, ¿ok? El error muestral más o menos 2.9, y lo interesante acá, la representatividad 9.8, o sea, prácticamente 91%. O sea, los resultados hablan por el 91% de la población nacional. O del universo determinado ahí. El universo. ¿Es urbano-rural? Es urbano-rural. Ya, así o sea que es altamente representativa, según la ficha técnica. Altamente representativa. Okay. Acá, primer punto que es importante. Luego, evidentemente, la noticia central, ¿no? Porque tiene unos 4 o 3 temas que tiene la encuesta, pero la principal es la política, digamos, del primer ministro, luego de la popularidad de Martín Vizcarra. Evidentemente, 56% considera que Vicente Ceballos debe dejar el gabinete. Si aplicamos el error muestral, digamos 2.9, le ponemos 3 para que sea más fácil, 56 más 3, 59, 56 menos 3, 53. O sea, entre el 53 y 59% de la población del Perú, del 91%, está de acuerdo en que debe dejar el gabinete. Esa es la noticia central como resultado de las encuestas de Datum en este momento. ¿Okay? Es decir, un presidente como el presidente peruano Martín Vizcarra debería estar pensando seriamente, después de esta encuesta, en licenciar a su primer ministro. Aparentemente sí. Pero aparentemente esa calificación no lo arrastra tanto al presidente. No. A ver, porque, cuéntanos. Mira, al presidente no lo arrastra tanto. ¿Por qué? Se publica también la llamada aprobación o desaprobación de la gestión del presidente, ¿no? De la labor o gestión, digamos, del presidente. Está en 58%. ¿Ok? Ha bajado un poco del 63 que fue en febrero a 68. Igual, no hablemos ya del más menos, pero sabemos que no es una cifra exacta, correcto, sino que tiene sus límites inferior y superior. ¿Acá? Ahora, lo interesante de esto y lo que presenta aquí, digamos, Datum, es la curva de un año, porque esta encuesta la hacen mensualmente, ¿correcto? Entonces, si hacemos más o menos así visualmente, está prácticamente en su promedio, si queremos llamarlo, de aprobación, salvo en el mes de septiembre, o de octubre, perdón, donde fue el asunto de la disolución del Congreso, que subió 82%, y después una bajada en mayo y abril de 43%, en mayo de 43%. Todo el resto ha sido más o menos parejo. Y la media es más o menos en lo que está. Exacto, entre 50, 55, 56, por ahí, ¿no? Eso es lo interesante que nos da esta encuesta, digamos. ¿Ok? Ahora, me gustaría tocar un tema que es el siguiente. Escuchen la pregunta. ¿Aprueba o desaprueba la labor que viene desarrollando Martín Vizcarra como presidente de la República? Bien, y después viene la respuesta: apruebo o desapruebo. Ahora, el título, y esto me ha gustado, porque coincido yo con esto, con lo que viene, dice popularidad del presidente de la República.
¿Se dan cuenta? Esa es la síntesis que ha hecho Datum, ¿no? Aprobación y popularidad. Entonces, ¿qué pasa? En mis clases y todo, cuando converso, esta pregunta, y es la que se hace, o sea, no es que esté mal ni nada, sino simplemente hay que entender que esa pregunta no mide la aprobación. O sea, tal como está formulada. Cuando yo digo sí apruebo, ¿qué apruebo? La labor dice. ¿Pero qué labor? ¿Cuál es la labor? ¿Yo sé la labor que hace? Cuando te digo que sí apruebo, sé de repente una, de repente dos. ¿Te das cuenta? Para bien o para mal. No, para bien o para mal. Entonces, no es que estemos preguntando por la aprobación, o sea, estamos preguntando por la aprobación o desaprobación, pero no es aprobación o desaprobación, es simplemente medir la popularidad, como pone aquí en el subtítulo del presidente, nada más. O sea, criterioso estado Datum con ese subtítulo. Claro. Mide la popularidad. O sea, creo que la URP se ha copiado de mí. Es un presidente popular, claro, todavía. Pero no solo de él, o sea, cada vez que se ha medido durante los años en los otros presidentes, todo, ¿no? La pregunta es aprueba o desaprueba. Pero el asunto es, pensemos, ¿no? ¿Qué está respondiendo la gente? Ahora, ¿a dónde voy? ¿A qué se refiere la gente cuando dice apruebo o desapruebo? A lo que aparece en los medios del presidente. El peso de los medios. El peso de los medios. ¿Te das cuenta? O sea, entonces, que si los medios lo ponen como líder anticorrupción, la gente lo va a percibir como... Y así sucesivamente. Ahí está. Ajá, o sea, hay una retroalimentación. Hay una retroalimentación. Qué interesante. Claro. Señores directores de medios, por favor, dense cuenta que lo que ustedes digan debe ser serio, pues, porque si lo dicen por cualquier otro afán, están induciendo la respuesta de la sociedad en las encuestas. Exacto. Porque preguntémonos, la población de 18 millones de peruanos, ¿de qué otra forma se van a enterar qué está haciendo el presidente? Salvo que, digamos, en el sitio donde están viviendo le toca pues una determinada obra, ¿no? Así es. Es otra cosa. Ahí sí puedo decir apruebo o desapruebo. Esa obra, además. Esa obra, claro. ¿te das cuenta? Entonces, ¿qué pasaría, por ejemplo, ¿no? Si en vez de que esta aprobación o desaprobación esté sujeta a lo que dicen los medios, porque hasta depende de los medios. Si o sea, el kiosco manda. El kiosco manda. Los titulares. Claro, el kiosco manda, los titulares mandan. O sea, digamos, en hipotética. Esa es mi opinión. Si hubiera una gran cantidad de prensa mermelera a favor del presidente, estaría orientando esta respuesta. Estaría orientando esta respuesta. Ustedes opinen, pues, ¿no? Opinen ustedes. Cada uno tendremos nuestro punto de vista. Claro. Si yo fuera el presidente de Vizcarra, ¿qué haría? Pondría publicidad en los medios. Una forma, claro. Pero de repente me van a decir, oye, estás gastando plata del Estado, no sé cuánto, ¿no? Entonces, yo lo que haría es, todos los meses salgo con mis ministros y cada ministro dice una obra nomás que he hecho en esa semana. Yo como ministro de Educación he hecho tal cosa en este mes. Yo como ministro de Interior tal cosa. Todos los ministros salen, presentan lo que han hecho y al final Vizcarra dice, hemos hecho esto. Mensualmente. ¿Qué pasaría? Claro, tiene prensa. La respuesta sería otra, pues, ¿no? Porque, la respuesta sería otra. Por ejemplo, en educación, como lo venimos insistiendo acá, el pueblo pide colegios, el gobierno, el Ministerio de Educación le está dando módulos chinos. Ahí está. ¿No? 2.500 módulos chinos. ¿No? Entonces, ¿eso lo aprueba o no lo aprueba la población? Ahora, primero hay que saber qué son los módulos chinos. Claro. ¿En qué consisten los módulos chinos? Así es, son aulas prefabricadas que les van a durar 1 o 2 años, ¿no? Ya. Claro, pero para efectos de esto, puede conseguir una aprobación inmediata. Una aprobación inmediata, claro. Luego, es lo que le interesa. Claro. O sea, ministro Ceballos ya presentó su carta de renuncia, porque si la aprobación inmediata es muy importante para el presidente, no creo que deje así nomás pasar por alto este resultado lamentable que usted ha obtenido. Exacto, ¿no? Exacto. Esto es importante, definitivamente. No, muy importante. No solo en las encuestas de opinión pública, en cualquier encuesta, ustedes lo saben, en la encuesta de mercado, etcétera, la pregunta es clave. Claro. La pregunta es clave. Si yo estoy preguntando, la persona a la cual estoy preguntando debe tener la capacidad y la información para responderla. O sea, Urpi Torrado, transparentemente, nos acaba de hacer un favor. Exacto. Aclararle al país que la pregunta ¿aprueba o no aprueba al presidente o a quien sea? En realidad es... ¿Es popular o no es popular el presidente?
Gran descubrimiento. Esa es la pregunta. Habrá que ver dónde va la policía estatal. Ajá. Habrá que ver cómo están funcionando efectivamente estas apariciones mediáticas cada cierto tiempo. Claro, y ciertos mensajes en determinadas circunstancias. Exacto, Muy exacto. bien. ¿Y algo más que te parezca destacable en la encuesta? Sí, algo más, porque tiene un tema de coyuntura, tiene otro tema y otro tema de educación. En el tema de coyuntura es interesante porque aparece una pregunta que dice si está de acuerdo o no con la decisión del Tribunal Constitucional que permite las corridas de toros y peleas de gallos. ¿Qué pasó? ¿Qué ha salido? Así es, el 70% en desacuerdo. O sea que la mayoría del país está en desacuerdo en contra de las corridas de toros y las peleas de gallos. Así es. Es una noticia, digamos. No, es muy 70% es contundente. Es muy interesante. Es contundente. Ahora, ¿estas cosas se controlan por popularidad o se definen por otros criterios? Claro, acá, digamos, si nos referimos a popularidad, no, estamos refiriéndonos a que hay una noticia concreta. Okay. Y al entrevistado se le dice, el Tribunal Constitucional ha hecho tal cosa, ha permitido, ¿no?, que se siga con la pelea de gallos. Y entonces yo digo, caramba, ¿cuál es mi posición? ¿De acuerdo o no de acuerdo? ¿O estoy de acuerdo o no? Eso sí es clarito. Esta pregunta para mí es clara y la persona sabe que está respondiendo y lo responde con toda conciencia. Y vemos que la mayoría de los peruanos es animalista, la mayoría de los peruanos. Sí. Aparentemente. Claro. Ama a los animales, ¿no? Cuida a sus animales, a sus perritos, sus gatitos, en fin, ¿no? O sea que esto es interesante para ver qué siente el peruano. Una pequeña pregunta. ¿No puede haber un poco de inafectación a la población por saber pues que las corridas de toros son inaccesibles para él? O sea, yo no puedo pagar mi abono pues cuando hay corridas de toros porque es cara. ¿Eso podría influir en esto? Podría influir, ¿no? Y a lo mejor... Es un asunto de oligarquías, claro. Eso, por ejemplo, podría hasta subir el 70%. Si hubiera, digamos, más conciencia de que no importa que me afecte, ya qué voy a hacer. Ya. Pero no. Pero aparentemente, ya eso sí está afectando. Ahora, en el interior del país hay zonas donde es obvio que las corridas de toros son muy populares. Ah, sí. Por eso hay un 26% Cajamarca, que todavía está o sea, todavía ¿no lo han discriminado urbano, o sea, en Lima de provincias? Ya, sí, exacto. Justo estaba viendo ese detalle. Mira, vamos a ver. Ya. Lima tiene 23% de desaprobación, o sea, un 70% de aprobación. No parece, mira. En Lima hay más. Más oposición. Oposición. O sea, más oposición. Claro, de repente habría ya que especificar destinos donde las corridas de toros son populares, ¿no? Bueno, porque son pocos sitios también, no es que sean todos los sitios en el Perú, ¿no? Mira, y curiosamente en el centro, el 33% lo aprueba. Entonces, claro. Si encontráramos Cajamarca sola, valdría la pena, porque creo que es el sitio donde más afición hay a las corridas, ¿no? Ahí está. No te imaginas a Chota y Cutero sin su plaza. Claro, no. O sea, puede haber una rebelión popular ahí. Sí. Entonces, ven cómo refleja, digamos. Está muy bien. Refleja claramente. Está muy interesante. Felicitaciones a Datum, que parece que ha hecho un buen trabajo esta vez. Muy bien. Esta vez. Bueno, pues digamos que mejor que otras encuestadoras. O sea, ahora hay otro. No hablemos ni mejor ni peor. Ya, bueno, pero digo por el tema de la popularidad. O sea, aprobación, popularidad. Claro. Eso no lo descubre Datum. Claro, o sea, ¿no? Claro. Es muy interesante. Claro, sí, es cierto que. No lo dices. Me he equivocado, pues soy ignorante en estas cosas, mi querido Juan. Perdóname por mis resúmenes erróneos. Y quisiera tocar este tema que me parece muy importante, no solamente interesante, sino importante para la sociedad, no solo peruana, sino mundial, que es una pregunta sobre la nueva escala de calificación en la educación secundaria. ¿Ya? No sabía yo esta pregunta, sabía sí que ya en educación secundaria se va a empezar no a calificar del 1 al 20, sino digamos A, B, C, D, A, B, C, D, sí. Okay. Y entonces, sí me sorprende que digamos, a la pregunta, ¿cree usted que con esta nueva escala de calificación para el nivel secundario se podrá o no se podrá conocer con mayor precisión las competencias y debilidades de los estudiantes? 55% no se podrá y 41% sí se podrá. O sea, más de la mitad cree que la escala vigesimal es mejor. Es mejor, lo tiene interiorizado todavía, ¿te das cuenta?
¿ya? Claro. Todavía lo tiene interiorizado. Entonces, ¿a qué voy? Mira, como profesor, tanto de, digamos, secundaria como universitario, en términos de lo que es la comprensión de la educación, el aprender algo, no el saber algo, sino aprender algo, porque la educación es un aprendizaje, no es una instrucción, para mí por lo menos, ¿no? Entonces, los exámenes no miden lo que el estudiante sabe. O sea, no miden la competencia. No miden. Sí, bueno, alguien decía que la única competencia que mide un examen es la competencia para dar exámenes. Nada más. Así es. ¿Ya? Y está clarísimo por lo siguiente. Cuando una persona, un muchacho, una muchacha, digamos, va a un examen, ¿qué es lo que se produce en su cerebro y en su cuerpo? Una situación de estrés. Total. ¿Por qué? Porque el enemigo es el examen. ¿Te das cuenta lo que yo voy a dar al examen? Entonces, ¿qué sucede? Clarísimo lo dice, digamos, no me acuerdo ahorita el nombre, un libro que se llama Rejuvenece tu cerebro, ¿ya? ¿Qué pasa en una situación de estrés? Se produce adrenalina primero y después la hormona asesina del cuerpo humano que se llama cortisol, que hace que permanezca la situación de estrés. Entonces, ¿qué sucede en nuestro cuerpo? Esa hormona impide la subida de la glucosa al cerebro, que es la energía. Digamos, la energía. La energía, el combustible, la energía del cerebro. Claro. ¿Ok? Entonces, ¿qué sucede? El cerebro no funciona bien. Segundo punto, empieza a molestar, a fastidiar y a quebrar la sinapsis de las neuronas. ¿Qué quiere decir? Ayer hablamos de conexión. No hay comunicación o hay comunicación defectuosa. Y si, bueno, eso ya en el examen, pero después si eso continúa en la vida, si estás en un estrés permanente, empieza a matar neuronas. Claro, pero la gente entiende mejor todavía. Claro. Si sacaste 0,5, si sacaste 15, que si sacaste A o sacaste D. Claro. ¿no? Pero aún así, aún en A, B, C, D, en 0 a 20, 1 a 10, la calificación que nos dé la gana, ya el examen siempre no va a ser, refleja, claro, en todos los casos, no refleja lo que el estudiante sabe. ¿Por qué? Porque como tiene el estrés y el cerebro no llega, ¿no?, al hipotálamo, donde está la memoria de corto plazo, donde tiene el estudiante ha estudiado, el estudiante sabe, ¿ya?, y conoce todo eso, pero no llega. Y jalao. Creo que la audiencia no sabe que además tú eres un han estudioso de estos claro, temas de la neurociencia. ¿No han visto alguna vez que salen los estudiantes del examen y dicen, verdad, ¿no? Claro, ya se acabó el estrés, el cerebro está funcionando y está llegando. No, yo tengo una anécdota exquisita que la cuento rápidamente. Estaba yo en quinto de media y el examen era química orgánica y yo era una bestia, carbonos y droga, una bestia total. Entonces crucé los dedos, imploré a todos los dioses para que me dieran 3 preguntas de teoría y una sola de esos dibujitos. Viene el examen, vinieron 3 preguntas de teoría que yo me sabía todas y los dibujitos pusieron que no sabían nada. Entonces me relajé mucho del principio, respondí mis 3 preguntas de teoría, ya sabía que había aprobado y me quedé ahí mirando mi prueba esperando que acabe el tiempo. Y de pronto, luz. Claro. Se me hizo la luz en el cerebro y saqué 20 pues en mi examen. Comprobado. Claro. Comprobado. Así es. Ok. Está bien. Bueno, ese es el comentario. pero en concreto, la gente todavía cree más en la escala 20ª que en la 9 escala. Sí. Todavía creo. Así, y habrá que Así hacer un es. esfuerzo porque entienda, si es que se puede, Claro. que es un progreso. Claro. Porque tampoco se puede imponer que es un progreso porque alguien quiere, ¿no? Claro. Es como el enfoque de género. O sea, Así si está es. bien, si la gente lo entiende, perfecto. Pero si no lo entiende, no le impongas que eso es un progreso. Claro. ¿no? Pero en mi opinión, tampoco esa escala sirve. Tampoco. Ninguna escala, ¿ya?, que te mida, digamos, el asunto es, tienes que estudiar para rendir aprobar, el examen, para aprobar. rendir el examen. Eso está equivocado, a mi modo de ver. Entonces, países como Finlandia, Islandia, Suecia, ¿qué hacen ahora? Es un acompañamiento en la educación. O sea, simplemente cuáles son lo que el profesor lo acompaña, ¿ok? El maestro acompaña y simplemente dice, bueno, inició el proceso de tal cosa. Segundo, está avanzando en el proceso. Y tercero, completó el proceso. Se acabó. No hay examen, no hay notas. Y los resultados Punto. hablan por sí mismos. Así ¿no? es. Juan, como sabes, el tiempo nos abruma. Muchas gracias.
por tu contribución. Gracias Hemos a aprendido algo importantísimo. Que la pregunta ¿aprueba o no aprueba la labor del presidente de la República? No habla de aprobación, habla de popularidad. Entonces ya, cuando nos cuenten el cuento, nosotros vamos a decir no atraco, ¿no es cierto? Muy bien, Juan, muchas gracias. Muchas gracias, ha sido un placer. Un corte y regresamos. Muy bien, chicos. Haremos casa de 80 pisos, ómnibus nuevos más de 100.000. Metro experto. El nuevo grifo del cultivo del perejil. Las carreteras correrán solas, buques y aviones en pelotón. Y las corvinas sobre las olas se acaban. Nada las